Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Luis Alberto de la Guía Escobar. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Pues aquí estamos con tu libro, como siempre, Víctimas del Odio, la memoria silenciada 3639. Lo estamos agotando. Bueno, estamos agotando la parte, digamos, que dedicamos a audiovisual, porque el libro tiene mucho más de lo que nos cuentas y que te agradecemos. Después de un capítulo terrible como ha sido el último, el de que hemos dedicado a Toledo y en el cual nos has hablado de la famosa, tristemente famosa mina de Camuñas en las Cabezuelas. Vamos a otro capítulo, me temo que todavía, no sé si peor, porque ya no hay, en fin, no hay cabeza humana que pueda entender todo esto. Nos vas a hablar hoy de las checas en general un poco. Luis Alberto, adelante. En fin, vamos a ver si lo podemos soportar. Vamos a ver. No sé si es más cruel o no, pero evidentemente yo creo que sí es más cruel. No son los casos tan extremos, pero la crueldad es que es manifiesta, Claro, porque la crueldad de la represión republicana se hace mucho más patente si caben las checas, donde la tortura era la nota dominante, además de ser el punto de partida de las multitudinarias sacas en las que una vez fuera de la prisión eran conducidos los apresados, ¿no?, hasta sus lugares de ejecución. claro. Concretamente, en el informe facilitado por el coronel de la Guardia Civil, Fernando Martín, de fecha 4 de febrero del 42, se relaciona la existencia de checas en Toledo en los municipios de Orgaz, Sonseca, Ventas con Peña Aguilera, Villa Don Fadrique, Ajofrín, Cuerva, San Pablo de los Montes, Gálvez, Mensalvas y Pulgar, evidentemente aparte de la capital toledana. Pero me gustaría detenernos y analizar las técnicas de tortura empleadas en las checas para que, con el fin de intentar darnos una idea lo más acertada posible de lo que en Claro. ellas ocurría, aunque bastante vaga porque nunca podremos llegar a valorar en la medida real el sufrimiento y la tortura que los Claro. que los que eran enviados padecían. Claro, muy rápido, Luis Alberto. Voy a advertirle a nuestros seguidores, primero que aquí tienen un grupo real de chequistas de una de las checas, se hicieron también una foto para darse publicidad, y vamos a ir poniendo esos elementos de tortura que tú vas a ir nombrando, algunos de ellos, y de las celdas y demás. Yo no te voy a interrumpir, pero que sepa que las fotos son verdaderas. Aquí, Y que en esta sepa, foto en esta foto que estás poniendo, estoy reconociendo a dos o tres del batallón Mancha Roja. ¿ves? Claro. Sí, sí, son chequistas 100%, ¿eh? O sea que este tipo de personaje es con el que se enfrentaban mujeres, mayores, gente mayor, gente joven, y estos son los torturadores. Aquí están sus caras, y para que vean ustedes y se pongan en situación de lo que debió ser el terror, solamente ya ver a estas personas ejerciendo un dominio absoluto sobre pues, cualquiera que habían cogido y habían detenido y habían secuestrado realmente. También es importante Efectivamente. recordar que hay un documental muy corto hecho por Edgar Neville que entra en la Checa de Valmayor una vez que se ha entrado en Barcelona. Lo vamos a incluir también el enlace debajo de este vídeo para que vean lo que era aquello que era de verdad, ¿eh? Y que es original además, ¿eh? Sí, sí, sí. El vídeo es tremendo y además es un testimonio muy importante también. Pero bueno, estos son los torturadores y como estos, muchos más. Adelante, Luis Alberto. Bueno, pues como decíamos, en cuanto a las técnicas de tortura, pues vamos a resumir o a ver algunas de las más utilizadas, ¿no? Indudablemente no son las únicas, hay muchas más. Claro. Una de ellas era lo que se venía conociendo como el submarino seco. ¿En qué consistía? Probablemente, a pesar de su crueldad, sea una de las más benévolas, podríamos decir. La víctima, cuando no hablaba, se le ponía una bolsa de plástico que cubría toda la cabeza hasta el cuello, donde se le ajustaba bien con la misma bolsa
o bien en ocasiones a través de poniéndole un cinto, de tal manera que lo ceñían alrededor del cuello para provocar su estrangulación. Otra de las técnicas utilizadas, la banderilla. ¿En qué consistía esta? Utilizaba esta técnica para inyectar en las manos y en los pies de los presos una mezcla de agua con heces, de tal manera que se provocaban dolorosos abscesos en los miembros infectados, a la claro, vez que se producía una total disfuncionalidad de los mismos. claro, Eh, Otra de las técnicas, el badajo, consistía en colgar a la víctima con las manos atadas en la espalda, pasaban una cuerda por una polea y se la ataban a las muñecas, tirando luego de la cuerda a través de la polea hasta que la persona quedaba levantada del suelo y le rompían los omóplatos. O ya. sea, era una técnica ya más severa, ¿no? No Más, sé, ya, sí. más Tremendo. severa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es curioso que estas técnicas, y hago un paréntesis aquí, se Sí, utilizaban para conseguir esos datos que unas veces querían sacar de quien no tenía realmente ni idea, es que no lo sabían, claro, datos porque lo que buscaban era, pues yo qué sé, que señalaran dónde estaban las zonas más importantes del Ejército Nacional, cosa que la gente de los pueblos evidentemente no tenía ni idea. claro, claro, Era como hoy con Internet, que todos lo sabemos en el momento, entonces no se sabía, apenas había noticias y se sabía algo, pero ni claro, muchísimo menos, ni los propios Ejército Nacional sabía muchas veces los puntos de ataque, en fin, era imposible que lo supieran. Y otras veces lo que buscaban era el delatar a la gente claro, de Falange o de cualquier otro partido o incluso claro, religiosos, para claro, delatarlos y sacar nombres para su asesinato, lógicamente. claro. Y es curioso porque yo digo conocí porque por desgracia ya falleció este hombre, pero sigo teniendo mucha amistad con hijos suyos, y, y este hombre sí que conocía a todos y sí que podía haber, digamos, dado el nombre de muchas personas que Claro. evidentemente hubieran sido objeto de martirio. Sin embargo, soportó muchas de estas técnicas que estamos describiendo, las llegó a soportar, Fíjate, pero no delató a nadie. muy bien. Luego No, al final tremendo. dio una medalla, que eso es lo de menos. A mí las medallas no me dicen nada, lo que me dice Claro, es el valor moral de la persona, que en este caso quedó manifiesto. No voy a decir nombres, ellos saben evidentemente a quién me estoy refiriendo. muy bien. Porque Heroico, sí, señor. tampoco sé si quieren ellos Claro, hacer público su nombre, entonces prefiero dejarlo en el anonimato. muy bien, Ellos evidentemente saben a quién me estoy refiriendo. muy bien. Y otra de las técnicas era el empetado. La víctima desnuda era atada en decúbito prono, es decir, boca abajo, sobre un banco con las piernas a cada lado. Si la víctima era una mujer, realizaban la misma técnica por la vagina. Ya, ¿Qué es lo que hacían? Le introducían a la víctima el cuello de una botella por el recto o por la vagina si era mujer. Entonces empujaban hacia adentro del intestino, y una vez que introducían media botella, tiraban de ella, con lo cual hacía de ventosa y succionaba la víscera. qué barbaridad. Era atroz, esto era atroz. Tremendo. Otra técnica, la ratonera, consistía en colocar una rata dentro de una cacerola en la que sentaban a la víctima desnuda y atada para que no se pudiera levantar. Claro, Entonces, cogían un infiernillo eléctrico y procedían a calentar la olla. ¿Qué pasa? Pues que entonces la rata quería salir porque se estaba claro, quemando, ¿no? Y claro, entonces, al percibir el calor, quería salir e intentaba desgarrar
un orificio a través del cuerpo de la persona para poder salir. claro, Al final la rata pues, se pasaba dentro de la persona, ¿no? ya, Llegaba qué incluso al tremendo, estómago. En ya, fin, el collar eléctrico, otra de las técnicas utilizadas, se colocaba un collar con bolas metálicas alrededor del cuello de la víctima que iba conectado a un cable a través del cual se administraban descargas eléctricas reguladas en intensidad. Ahí lo estamos viendo, estás poniendo perfectamente la sí, fotografía. correcto, Ahí, estos conductos te hacían descargas eléctricas que forzaban en este caso, al interrogado a que dijera los datos que ellos pretendían saber. claro, En fin, otra, la ducha fría. Era un cuarto en cuya parte exterior se hallaba instalada una manguera que introducía el agua helada a gran presión. Entonces se encerraba a la víctima completamente desnudo y era sometido a una prolongada y violenta ducha. Esta técnica la hemos visto muchas veces en películas, ¿no? sí, Pero en fin, la argolla, otra de las técnicas que utilizaban, consistía en colocar a la víctima desnuda, atada de manos y colgado por un pie a una argolla con la cabeza hacia abajo. Se sumergía la cabeza de la persona a la altura de la nariz en un recipiente que tenía agua y excrementos, o excrementos únicamente, mientras era azotado. ya, Entonces, para poder respirar, tenía que contraerse y realizar un esfuerzo pues, inhumano, ¿no? claro, Hacia arriba para poder sacar la nariz del líquido o de claro, los excrementos en este caso. Así claro, los podía tener durante horas. ya, En fin, el gancho. ¿En qué consistía? Pues la víctima era atada por las muñecas y colgada de un gancho que estaba fijado en el techo. A los pies de la víctima se ataban pesas a fin de que tuviera una mayor tracción sobre sus articulaciones y suspendido de esta forma y desnudo era azotado hasta que confesaba. La mayor vez de las ocasiones incluso se llegaba a matar a la persona porque evidentemente no lo sabía. claro, Y, claro, entonces, ante su ignorancia, no se trata ya de fortaleza, es que era imposible porque no lo sabía. claro, Continuó pegándole hasta que llegaba a fallecer, ¿no? En fin, otra de las técnicas era el tizón, que consistía en que atado por las muñecas a un gancho en el techo, con los pies en el suelo, mientras que era interrogado, con cigarrillos o bien con una plancha de ropa, de estas antiguas que había, ¿no? sí, Que se le echaba ascuas dentro, carbón, pues se le producían quemaduras en el tórax y en el abdomen. ya, El pozo era otra de las técnicas. La víctima era introducida en una estructura de madera sobre un pozo. En ella se montaba una polea para hacerlo descender e izar al prisionero. Así podían sumergir la cabeza en el agua el tiempo que les daba la gana y prolongar esa sensación de ahogamiento. No fue un único el caso en que el interrogado llegó a fallecer también por asfixia, en este caso, claro, ¿no? Por ahogamiento. El gomazo consistía en colocar alrededor de la cabeza una goma elástica ancha a la altura de la frente. De dicha goma colgaba una campanilla metálica que trababan y soltaban para que impactara contra el cráneo del interrogado. La sensación final era claro, atroz. claro, Claro, nosotros lo imaginamos como que nos ponen una goma, nos tiran y la campanilla hace ¡ting! No es eso. Es eso mucho más prolongado claro, y durante horas y horas. En fin, el quebrantahuesos, otra técnica bastante importante de crudeza, ¿no?
con una tenaza de punta hueca luxaban primero la falangeta del dedo, luego la falangina y posteriormente la falange. E incluso en ocasiones también lo hacían con los dedos de los pies. claro, Había también un artilugio que utilizaban en este caso, que se denominaba el talón de Aquiles, con lo cual luxaban todas las falanges de la mano a la vez. Claro, el dolor era espantoso. claro, claro, Otra de las técnicas, el depósito, consistía en encerrar a la víctima a oscuras en una pequeña habitación que se utilizaba como depósito de cadáveres. En claro, dicha habitación se encontraban pues, algunos de los cadáveres de compañeros de esa persona que habían sido asesinados al aplicarles estas técnicas de tortura. claro, En el habitáculo, lógicamente, había un fuerte hedor a cadáveres en descomposición, y en este habitáculo pues los podían tener varias noches. No se contentaban con una hora o dos, no, ya, podían estar varias noches. claro, Claro, lo más lógico no era ya la muerte claro, del interrogado en este caso, sino que se producían verdaderos casos de esquizofrenia, ¿no? Se volvían locos. claro, En fin, la bañera consistía en interrogar a la víctima dentro de una bañera con agua fría, pero que tenía las manos atadas atrás y además por las muñecas, en tanto claro, que su cuerpo se hallaba dentro de la bañera. Ponían una serie de vidrios, trozos de vidrios, con lo cual el interrogado, al estar atado y tratar de no ahogarse claro, dentro del agua, intentaba hacer fuerza, con lo cual se estaba cortando con esos vidrios que habían dejado allí. claro, Era imposible salir. No solamente era la sensación de ahogo, de asfixia, sino también los cortes que se iban produciendo, ¿no? claro, Quizá una de las mayores técnicas que utilizaban de mayor tortura era lo que se denominaba echar a los cerdos, y que fue muy común sobre todo en la Checa de Barcelona, Checa de San Elías. En los patios de algunas checas, como digo, como por ejemplo en la de San Elías, que se criaban, que eran verdaderos criaderos de cerdos, la técnica consistía en realizar a la víctima varios cortes profundos en las piernas, y con lo cual y era lanzado al centro de la piara. Claro, los cerdos, al claro, percibir el olor de la sangre, claro, agredían, empezaban a morder, ¿no?, a la víctima hasta que se la comían viva. qué barbaridad. En fin, en Claro, ocasiones hacían presenciar la tortura de su compañero a la víctima que iba a ser interrogada después. claro, Y luego, una vez que ya había fallecido, entonces el cuerpo de la víctima pues, era troceado y lanzado como alimento a los cerdos. qué barbaridad. Madre mía. En fin, cuando ya una víctima caía exhausta de agotamiento por las diversas torturas y no habían podido sacar información en el interrogatorio, pues eran conducidas a la enfermería, donde se les inyectaba un estimulante, que normalmente era cloruro de cocaína, por vía intravenosa. ¿Qué Madre mía. ocurre? Pues que se les provocaba una euforia, ¿no? Una Claro, duradera euforia, lo cual permitía seguir con las torturas y el interrogatorio. qué barbaridad. En fin, es un ejemplo, ya digo, de las eh, Sí, sí, podríamos decir, técnicas que utilizaban las torturas. Luego, aparte de esto, lógicamente, estaban las palizas a diario, eh, las violaciones, y por qué no decirlo, como ocurría en tantas otras, sobre todo en la de Ciudad Real, de lo que tenemos constancia, estaba la amputación de miembros. claro, Estaba la terrible. famosa, la famosa celda o habitación que denominaban la carnicería, donde pasaban al interrogado, le hacían una pregunta y si no iba contestando
convenientemente a lo que ellos querían, pues le iban cortando trozos hasta que acababan claro. descuartizando a la persona, ¿no? En fin, Tremendo, se, tremendo. se- se calcula que en estas checas, estas prisiones, mueren más de 10.000 personas, Claro, que tampoco es imposible llegar a claro, comprobar la veracidad de este claro, número, porque es cierto que cada vez que se cerraba una checa, pues lógicamente todos los archivos y toda la información que había en ella claro, era quemada y destruida para que no llegara a conocerse lo que realmente había claro, ocurrido. claro. Tenemos también aquí en la foto, la estás viendo, me imagino, una silla Sí, eléctrica, porque también utilizaban una silla eléctrica, aquí la vemos. sí, 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 claro. Claro, Una de las técnicas que hemos dicho era el cableado eléctrico y otra de las técnicas era esta silla famosa que por debajo estaba conectada a una corriente eléctrica que iban aumentando la intensidad según les claro, iba interesando, ¿no? claro, claro. Tenemos Entonces, también aquí una fotografía, bueno, muy conocida, es famosa, casi todas se repiten, es una celda de castigo, esta, en la que vemos no solamente que la cama, digamos, está inclinada y a mucha altura, sino que eso es otra de las técnicas que tenían. El camastro, en este caso, que ponían, no era uniforme, estaba para evitar que pudiera descansar. Si se quería poner de pie, el piso no era uniforme, tenía, como vemos ahí, baldosines que estaban de punta para que se claro, clavaran los pies, e incluso, en algunos casos, la altura de la sí, chica, en este caso, era muy baja, con lo cual no solamente tenían que soportar todo esto, sino que además tampoco se podían poner derechos. Si sí, estaban, pues los tenían una semana o 20 días o el tiempo que fuera, claro, evidentemente, aquí lo vemos, efectivamente el techo es muy bajo y entonces el, claro, el interrogado pues tenía que soportar estar doblado claro, pues, durante todo el tiempo que estaba ahí. claro, Salía de aquí y lo metían en otro claro, de los artilugios que hemos visto antes hasta conseguir, ya digo, que hablara, lo cual en la mayoría de los casos sí, fue imposible. Entonces, tremendo. por eso la mayoría de la gente, de los que pasaron por la checa, pues por lo menos el 60 o el 70% no salieron de ellas. Claro, Aquí se tremendo. ve perfectamente en la imagen que estás poniendo ahora cómo no se puede poner de pie, tiene que estar doblado, Claro, porque se da con el techo, ¿no? Y no puede claro, moverse. no puede. Y además tiene aquí un palo metido en el estómago prácticamente, no tiene Sí, sí. asiento, eso debe tener nada, medio metro, o sea, algo tremendo, tremendo. Así durante horas, claro, durante horas o días, quién sabe. E incluso días, eso iba a decir, Claro, no solamente tremendo, horas, incluso días. tremendo. Realmente Es tremendo, tremendo, Luis Alberto, pero bueno, esto hay que contarlo, hay que decirlo, porque resulta que la desmemoria, que es un problema hoy en España, pues parece que esto lo niega incluso. Y como tú bien has dicho, solamente lo niega. No solamente lo niega, es que ahí tenemos la fotografía que has puesto tú al principio con los chequistas, sí, de los señor, cuales la exalcaldesa de Madrid, la señora Carmena, pues no tuvo el menor empacho en darles un homenaje, sí, poner sí, una placa sí, con los distinguidos nombres de toda esta gente, de claro, todos estos claro. asesinos. Claro, unos héroes, en fin, es que es terrible, es poner a los verdugos por víctimas y a las víctimas por Los verdugos. nombres de las calles, ya es decir, ya la avenida Generalísimo, ¿no? Ni Sí, la avenida José Antonio, no, todo eso, no, no, sino claro, de gentes ilustres, de gente y de militares ilustres, sí, pues que sí, son tachados del callejero y metidos en la más estricta ignominia, ¿no? Y sin claro, embargo, pues luego se hacen homenajes y se ponen las placas de esta gente tan afamada sí. por su evidente aportación a la democracia y a la libertad. Sí, sí, que se lo digan a las víctimas. Es poner a los verdugos por víctimas y viceversa, lo cual Eh, es Iba, volver, claro, es iba, volver a iba, asesinar. sí, Claro, iba a decir una frase, pero por decoro,
sí. La omito. Bueno, sí, En fin, sí. No, yo además creo que hay algo también terrible, es una segunda tortura, es volver a asesinar a los que asesinaron entonces. Porque, evidentemente. porque volver a asesinarlos otra vez, en su recuerdo, en su memoria, negando lo que estos tipejos, nada más que hay que ver las caras para ver la calaña de esta gente, de dónde había salido, hacían con ellos. Entonces es volver a asesinarlos otra vez. Algo terrible, terrible, Luis Alberto, terrible. Es que no tiene nombre, porque, pues, vamos a ver, nadie puede, yo personalmente, yo no puedo estar de acuerdo nunca con la ideología de esta gente, porque es que no es ideología, es que Claro, es una carnicería, no hay ideología. Pero claro, digamos que uno puede ser socialista, puede ser comunista, puede tener la idea que quiera, claro, pero, pero defiende tu idea. claro. Ahora, lo que no se puede hacer es transformar una idea en una banda de asesinos, De que asesino. es lo que ocurrió. Sí, señor. Transformar la ideología en carnicería. Y Claro, eso es lo que no se puede consentir, ni se claro, puede dar actos de homenaje a gente que ha claro, mantenido parte de su vida claro. al crimen y el saqueo. Porque es que de esta gente, algunos fueron ajusticiados después de guerra, pero muchos de ellos Sí, se exiliaron a París, sí, sí, se trasladaron y sí, continuaron sus andanzas durante la Segunda Guerra Mundial sí, sí, y, sí, y siguieron matando gente. sí, O sea, señor. su arrepentimiento fue nulo. Sí, señor, sí, señor. Sí, Claro, no solamente eso, sino que muchos fueron indultados. evidentemente, Es evidentemente. tremendo. Claro, hoy dices, pues hombre, yo no voy a decir que se fusiló poco, pero evidentemente, Hay un dato curioso y es que Toledo, en principio, parece más importante y con más crueldad que Ciudad Real en cuanto al número, no ya claro, las técnicas, ¿no? En cuanto al claro, número. Sin embargo, hay por ahí un libro que no recuerdo exactamente el nombre de su autor, sí, donde hace un estudio de lo que ocurrió después de guerra y de las ejecuciones, como dicen ellos, de las ejecuciones de la dictadura, ¿no? todo eso. Y curiosamente se ejecutó por parte del gobierno de Franco, se ejecutó a más gente en Ciudad Real que en Toledo. Ya, fíjate. ¿Cómo es posible que, siendo mayor el número de crímenes en Toledo que en Ciudad Real, se indultara a más gente en Toledo? Ello nos da una idea, a mi modo de ver, si es que es cierto los datos que dice Claro, este hombre, de que la crueldad en Ciudad Real debió ser atroz, claro, claro, porque claro, hubo menos indultos que en Toledo. Entonces, claro. no sé, yo lo quiero entender así. Sí, O sí, que sí. justamente este hombre intenta manejar los datos como tantos otros. No lo Claro, sé. claro, No lo sé. efectivamente. Tremendo, Luis Alberto. Yo creo que querías decirnos algo final en cuanto a la No, persecución por hacer religiosa. un resumen Muy muy bien, rápido de la persecución religiosa muy sin, bien. sin dar, sin dar nombres, sino simplemente eh, decir que según el listado elaborado por la Archidiócesis de Toledo, hay que decir que evidentemente el número Claro, es enorme, pero hay que tener en cuenta que la Archidiócesis de Toledo no solamente tiene como objetivo Toledo, ya, ¿no? Viene entra Guadalajara, parte de Ciudad Real, en fin, pero en cualquier caso, en el listado que elabora la archidiócesis, consta una relación de 291 sacerdotes qué barbaridad. mártires. Tremendo. 291, terrorífico. Qué barbaridad. En cuanto a las comunidades de religiosos, las de Consuegra, Guadalajara, Guadalupe, Ocaña, Pastrana, Puebla de Montalbán y Toledo. Qué barbaridad. Toledo, Toledo capital. Todos estos que estoy diciendo, el 90% de los frailes, en este caso, de los religiosos, son Sí, asesinados. jo, Y entre las comunidades de religiosas, lo mismo, lo ¿eh? mismo.
claro. Pero aquí es mayor el número todavía, porque hay que hacer constar que son abatidas las comunidades religiosas de Alcaraz, de Sí, Almonte de Zorita, de Vargas, del Bonillo, de Brihuega, de Casarrubios del Monte, Cazorla, Consuegra, Cuerva, Escalona, Espinosa de Henares, Fuensalida, Guadalajara, Huesca, Illescas, Lillo, Madrilejos, Mora de Toledo, Navahermosa, Noblejas, Ocaña, Orgaz, Pastrana, Puebla de Alcocer, Puebla de Onfadrique, Puebla de Montalbán, Puente del Arzobispo, Quero, Chiruela, Talarrubias, Talavera de la Reina, Tembleque, Toledo, Torrejos, Villacañas, Villarrobledo y Yepes. Yo no sé si queda algún pueblo en España sí, sí, después de este sí, listado. sí, Después de sí. este listado. Y, pero es que no se trata, ya como digo, no se trata de sitios o de convenciones, de lugares Sí, donde uno de ellos es asesinado o son dos. No, no, es que prácticamente la totalidad de los conventos de estos municipios son exterminados, ya digo, el 70 o el 80%. qué En fin, barbaridad. es, Tremendo, es fatal, es fatal. tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Pues Luis Alberto, se nos va acabando también el tiempo, por desgracia. Bueno, yo estoy no solamente agradecido, sino también estoy impresionado. Yo el libro me lo he leído ya 2 veces y media. Creo que es un libro de cabecera, es un antes y un después, es el conocimiento de la verdad histórica de Castilla la Nueva, ahora Castilla-La Mancha, el rigor histórico, que yo siempre insisto en lo mismo, no son opiniones, es el rigor histórico es absoluto, incuestionable, y ese es el mérito, bueno, y el tiempo que le has dedicado y el empeño. Yo de verdad, Luis Alberto, te doy muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por este gran esfuerzo también. Y bueno, yo te animaría a que siguieras investigando porque el que empieza una cosa de estas, yo creo que una cosa le lleva a la otra. Y bueno, ¿estás trabajando en algo de esto para darnos Sí, una sorpresa o sí. no? Sí, te adelanto que estoy haciendo una segunda parte, digamos, de este mismo Hombre, libro, una segunda parte, aumentando muy muchísimos bien. más datos Ya, que lo he muy podido, bien. podido contrastar. Algunos de ellos, como por ejemplo el que hablábamos antes, el informe, este artículo que aparecía anónimo, por ejemplo. Sí, Hay muchos datos que estoy incorporando y que pienso hacer una segunda edición, si Dios quiere, y me la quieren publicar, que esa es otra. hombre, por supuesto. Pues, pues yo te adelanto entonces que esperemos tener la exclusiva, el adelanto también del libro y Lo que no, lo presentarlo, que no, ¿eh? lo que no prometo es para cuándo podrá salir, Bueno, porque nada. me imagino No. que mientras tengamos ahí al Torquemada español bajo las Sí, es riendas, verdad. va a ser complicado, pero Bueno, no, ya, no desistimos en empeño. sí, ya veremos a ver la inventiva española ahora que lo podamos burlar, y burlarnos de él también, de una forma o de otra, ¿eh? Pues nada, Luis Pues, Alberto, oye, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte, suerte y bueno, pues hay algo muy importante, que tu labor bueno, es muy necesaria, que no la dejéis los historiadores, los investigadores y que nos sigáis abriendo los ojos de algo que pues había olvidado o estaba oculto y que nos quieren engañar. muchísimas gracias a ti, sobre todo a tus lectores Ah, y oyentes, muy bien. por la atención además que estoy recibiendo constantemente eh, comentarios, no Bueno, solamente ya en el español digital, sí, sino sobre todo artículos, a mi correo personal, al correo del libro, me están llegando muy muchos bien. dándome las gracias y eso. El agradecimiento es el mío, no es el suyo. Ah, Yo lo bueno, agradezco enormemente lo que están haciendo y, en fin, muy bien, prometo continuar la labor para, muy para bien. disfrazar todas estas canalladas Sí, señor. que Sí, se, que señor. se quieren hacer. Muy bien. Muy bien. Cada uno tenemos que hacer lo poco que podamos, Luis Alberto. Algunos podéis más Evident- porque estáis más Evidentemente. preparados, pero es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Todo es válido. Lo que no podemos hacer es mantenernos con la boca cerrada y Sí, los ojos señor. cerrados. Que eso es lo que quieren los otros. Pues nada, un abrazo de Evidentemente. verdad muy, muy fuerte, Luis Alberto. Muchas Otro, gracias. otro muy fuerte para ti, Paco. Muchísimas Gracias. gracias.